bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo. En esta ocasión, en esta sexta puntuable en Elda, 4 de marzo 2017, tarde de invierno. En la salida 150 corredores y atención, solamente 8 grados con aparición de la lluvia, no así el viento. Y aquí, como hemos visto, imágenes previas, y aquí ya en esas primeras rampas buscando dirección a al primer paso puntuable de tercera categoría del Alto de la Torreta. Y recordamos, iniciamos esta etapa aquí en Elda con el liderato de Roberto Martínez del Automóviles Gomis, ahí hasta la fecha, hasta este momento, con un total de 9 horas, 18 minutos y 30 segundos. Segundo la general Álvaro Arenas, ahora en pantalla, ahí a 1 minuto 33. José Manuel Díaz, el corredor del ULB Sport, a 2.07. David Hernández, el también corredor de ULB Sport, a 2.26. Quinto Antonio Sabater, a 2.29. Sexto Pedro José López, a 2.35. Así que unas diferencias bastante importantes a tenor de lo que nos queda por delante. Recordamos esta prueba de Elda, a continuación la de Agost, para finalizar en la prueba de Novelda. Ahí tenemos al líder con ese maillot rosa, Roberto Martínez. Por delante suyo el tercer clasificado en la general, José Manuel Díaz, y vigente vencedor de esta Interclub Vinalopó en el año 2016. En el mapa, como estamos viendo, este recorrido, 2 vueltas, recordamos, ahí saliendo de Elda, Sax, Salinas y Monóvar, para totalizar esos 77 kilómetros. Y las secundarias con el ULB Sport encabezando la clasificación por equipos, Pedro José López el maillot verde, Óscar Valera la montaña, metas volantes también el corredor del ULB Pedro José López. Son las clasificaciones secundarias. Recordamos también mencionar al primer joven, Vicente Juan, con ese maillot blanco, y como primer alicantino Roberto Martínez, que al vestir el maillot de líder recaería ese maillot a manos de Antonio Sabater, por lo menos aquí. Se da la salida, kilómetro 0 de carrera, aquí cerquita del hospital de Elda, y como vemos, cómo están las condiciones, terreno mojado, empapado, merced a la lluvia de ayer y a esa lluvia a partir de mediodía que nos ha acompañado, que ha dejado ahí unos 3-4 litros por metro cuadrado, lo suficiente para molestar, y siempre con precaución. Ahí tenemos esa curva, despacito. Recordamos aquí cómo se las da cuando llueven 4 gotas, a poco que se toque el freno se puede ir uno al suelo. Y ahí afrontando estas rampas del Alto de la Torreta, aquí con los corredores invitados, los corredores del equipo sub-23 del Zapi Cycling. Ahí con Dudley, Aul, Hardy, Double, Davy, Vidyard, Kibel y Robinson. Esos son los 8 corredores del conjunto británico que tomaban la salida aquí en Elda. Y claro está, conjuntamente pues con los que suelen tomar la salida, que tienen en esta inscripción para toda la Interclub, como son los conjuntos del ULB Sport Monforte, Ciclos Sabater, G-Sport Ayora Turismo, Automóviles Gomis, Encacón Construcciones, Yurbike Almansa, el Ginestar ULB Sport, Express Car Crevillent, el Dile Brocar Castalla, el conjunto del Bioracer Fira de Tosans, el Govic, y a partir de ahí pues corredores de un día. Recordamos ese desequilibrio y descompensación en las inscripciones entre una jornada y otra. Ahí, por ejemplo, hoy acto de presencia de algún corredor del Volata, del Velosol, del Elite Bikes Albir, Hidropresión, y conjuntamente como el conjunto que estamos viendo ahora encabezando el pelotón en estas rampas del Alto de la Torreta. Atención, puntuable de tercera categoría. Ahí el conjunto británico del Zapi Cleaning. Ahí el pelotón, nada más darse la salida con estas rampas, terreno mojado, y como decíamos anteriormente, pues no ha hecho acto de presencia
lo que estaba previsto, que era el viento. Y sí que lo ha hecho esta lluvia, que aunque no era ni mucho menos fuerte, lo suficiente para complicar las condiciones de la prueba. Ahí con estas bonitas imágenes de la Sierra del Cid, ahí al fondo, Elda Petrel, a 150 metros de coronar, ahí donde se daba cita el público, en este alto de la torreta. Ahí tenemos, Valera. Atención, porque tenemos ahí a Valera, José Manuel Díaz. Ahí tenemos también a Juan Francisco García y el propio líder, Roberto Martínez. Y este es el orden: Óscar Valera, José Manuel Díaz y Roberto Martínez, aquí en este alto de la torreta, ahí mostrando ese excelente estado de forma, aquí en la subida de la torreta. Y cómo no, llevar muchísimo cuidado. Ahí prácticamente esta bajada que hay que cogerla con pinzas. Y no así parece el propio Antonio Sabater, que se deja caer a tumba abierta. Ahí tenemos a Antonio Sabater, actualmente situado quinto en la general, a 2 minutos 29 del corredor Roberto Martínez. Ahí vemos las condiciones de la carretera y el tiempo, esas gotitas persistentes que mantenían el suelo completamente empapado. Y así lo va resintiendo nuestra cámara, aquí rodando a rueda de Antonio Sabater. Y en las siguientes puntuables recordamos esos 2 pasos de montaña que van a ser puntuables, como son este alto de la torreta, cuyo primer paso lo acabamos de hacer, al igual que 2 metas volantes a su paso por Salinas. Esos son los pasos puntuables. Y ahí tenemos el pelotón, ahí al fondo vemos el pelotón como prácticamente se ha cortado ahí en 2 trozos. Y aquí delante aproximadamente, aquí pues a ojo de... tirando de cálculo así a ojo, pues aproximadamente unas 90 unidades, 90, entre 90 y 100 unidades este grupo delantero, que continúa, como vemos, conducido por los hombres del conjunto británico del Zappi Cleaning. Recordamos, entramos en esta sexta puntuable. Recordamos esta Interclub Vinalopó, que daba inicio el pasado 14 de enero en Monóvar. El 4 de febrero se trasladaba a San Vicente, el 11 de febrero a Villena, el 18 de febrero en Ibi, el 25 de febrero en Monforte, hoy 4 de marzo aquí en Elda, y está previsto el 18 de marzo en Agost, y cerrará esta Interclub Vinalopó Novelda el próximo 25 de marzo. Ahí tenemos, recordando un poquito lo que conforme estaba la general, recordamos Roberto Arenas a 1 minuto 33, Roberto Martínez a 1 minuto 33, Álvaro Arenas a 2.07, José Manuel Díaz a 2.26, David Hernández, Antonio Sabater 2.29. Diferencias a priori parece que importantes. Recordamos que estamos en estas 3 últimas puntuables sin mucha dificultad, lo que a tenor de la distancia del reloj, difícil y complicado, o por lo menos complicado de recortar ese tiempo a Roberto Martínez. Ahí tenemos, como estamos mencionando anteriormente, el calendario. Recordamos próximas citas después de esta de Elda, el 18 de marzo en Agost, atención, con subida al Maimó y al polígono de Tibi, y Novelda, recordamos, con ese bucle entre La Romana, Mañá, Pinoso, Algueña, de nuevo La Romana, Hondón, donde va a influir, como no, las condiciones meteorológicas. Y la verdad es que hemos tenido una Interclub que nos ha acompañado el tiempo, exceptuando la prueba de Novelda. Recordamos que se suspendió y se trasladó al 25 de marzo. Ahí tenemos al Leon Koch del Dare Viator, a punto de llegar a Sachs. Ahí vamos a pasar por el centro de la localidad del Vinalopó, Sachs, para buscar esa dirección, esa pequeña subida, como vemos en el gráfico a la derecha. Lo que pasa es que está un poco exagerado, como vemos la altimetría.
Pero como vemos, ese terreno picando hacia arriba, buscando la localidad de Salinas. Ahí cuando vemos a Leon Cos ya en pleno casco urbano de Sax. Hay mucha precaución ahí para Leon Cox. Y sobre todo esta rotonda, peligrosísima esta rotonda. Este giro, como vemos, hay que darlo aquí a poco más de 10 kilómetros por hora, Ahí se pasó por Sax, esta zona estrecha. Nosotros ahí limpiando la lente. Cuando continúa Leon Cox con esos 10-12 segundos sobre el pelotón en esta zona estrecha. Recordamos ese pelotón que ya se ha roto en dos, Se ha roto en dos y se ha quedado un grupo de unas 90 unidades por delante. Así que se ha roto la carrera bastante pronto. Y vemos las calles, empapaditas de agua. Ahí recordamos que habían caído unos 6 litros en el pluviómetro en esta tarde de sábado. Y como no, pues ahora ese bajón de temperatura. Recordamos, estamos ahora a 8 grados, A 8 grados, temperatura bastante baja, teniendo en cuenta que hace 2 días, es decir, hoy es sábado, y el pasado jueves estábamos rozando los 21 grados, Es decir, un cambio de temperatura, un descenso brusco, al igual que lo va a hacer ahora, pero en sentido ascendente. Esta semana se espera temperaturas bastante por encima de la media, incluso máximas cercanas a los 23-24 grados, Y más, ahí tenemos una cita importantísima. Recordamos esa semana ciclista internacional para la categoría féminas. Ahí hoy tomaba la salida en par Félix Tour. Ahí le va a servir de preparación para esa semana. Recordamos las etapas. El 8 de marzo en Villarreal, contrarreloj por equipos. Después la segunda etapa el día 9, Gandía. El día 10 aquí en Alicante. Recordamos 2 subidas a Aigües de Busot. Y la cuarta etapa el sábado día 11, Valencia. Recordamos lo mejorcito del calendario internacional en la categoría féminas. Lo vamos a tener aquí en la Comunidad Valenciana, en las 3 provincias, en Castellón, en Valencia y en Alicante. Y como decíamos, ahí este equipo sub-23 de los británicos, prácticamente de salida. Un trabajo que le va a venir como anillo al dedo al equipo del líder, Roberto Martínez. Como vemos ya por encima del kilómetro 10. Dirección Salinas, ahí lo marcamos en el mapa. Ahí las próximas citas en el calendario. En cuanto a la categoría cadetes, recordamos el próximo día 11 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, ese 34 trofeo Villa de Calpe, a cargo del Club Ciclista Calpe, y que será la primera puntuable de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana para la categoría cadetes. También para los juniors, ese quinto Gran Premio Víctor Cabedo, una contrarreloj por equipos. Y al día siguiente, esa subida a Col de Raters, esa prueba social de la Volta a la Marina, que esperamos estar allí, que será la penúltima puntuable, la del Col de Rates en Parcén. Recordamos, el próximo domingo día 12 a partir de las 10 de la mañana. Hay espectáculo asegurado en la prueba reina de la Volta a la Marina. Ahí cuando vemos el vencedor en el año 2016, que no es otro que Óscar Hernández, venció aquí el año pasado, ahí por delante de Javier Cherro y Pedro José López. Ahí completando ese cajón el año pasado aquí en Elda. Y como vemos, terreno picando hacia arriba, no mucho, aquí rondando el 5%. No es un porcentaje excesivo, y con la prueba de ello pues ahí vemos circulando y con el plato metido a los corredores del Zapi Cleaning. Y no nos olvidamos también otra cita aquí muy cercana. Recordamos el próximo 19 de marzo, San José. Ahí tendrá lugar ya la 31 edición de ese trofeo San Josep para la categoría cadetes
en Benejama. Y de haber bastante participación de féminas, pero féminas cadetes y junior. Habrá una manga para las féminas. Recordamos, el próximo 19 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, en Benejama, en ese circuito de 2 kilómetros. Atención, movimientos en la parte delantera del pelotón. Aquí prácticamente coronando esta subida, como vemos en el gráfico, esta subida del Alto de Salinas no puntuable. Y atención, Álvaro Arenas, ahí nos parece Carlos Antón, Pedro José López. Ahí por detrás puede ser también León Koch, nos parece. Y el corredor de automóviles Gomis, que me parece Jesús Sotos, nos parece. Ahí tenemos ese pequeño movimiento de Álvaro Arenas. Ahora por la izquierda Antonio Sabater. Ahí por detrás suyo nos parece Sergio Núñez, nos parece. Ahí Sergio Núñez. Ahí tenemos a Empar Félix, que tomaba la salida justo aquí en este Alto de Salinas. Empar Félix, la corredora del Lointec. Ahí que esto le va a servir de preparación, como no. Parece importante, o importantes citas que va a tener la corredora del Lointec. Y atención por estos ritmos, menudo momento para incorporarse. Aquí la media cercana, después de las dos subidas de la Torreta y esta de Salinas, estamos en una media cercana a los 44,5, Ahí es nada. Con estas dos subiditas, llegar a los 44,5 ya hay que correr, Y ahí continúan los hombres del conjunto Zappi Cleaning, encabezando este pelotón reducido ya, No hemos llegado al kilómetro 15 y prácticamente se nos ha roto la carrera en dos trozos. Pues quedando estas, como decíamos, cercanas a las 90 unidades por delante. Pero eso sí, con todos los favoritos, Con todos los favoritos de cara a la general. Y lo que decíamos, un trabajo del conjunto británico que viene como anillo al dedo a los intereses del líder. Porque a ver quién es el guapo, que recorta diferencias con estos ritmos y con este trabajo de este conjunto joven del Zappi Cleaning. Tenemos ya en ese terreno, buscando la localidad de Salinas. Ahí continúa el terreno empapado. Vemos la sierra. Qué bonita vista que tenemos aquí de la sierra de Salinas, con esas nubes bajas ahí delatando la lluvia y el frío, 8 grados. Y ahí lo intenta Francisco Parejo, ahí en solitario, aquí a un par de kilómetros de la meta volante de Salinas. Como decíamos, pues aquí es muy difícil, Aquí la verdad que en lo que llevamos de interclubs, escapadas en solitario, más bien pocas, escasas y de corta duración. Es difícil ahí mantener. Recordamos, estamos en un pelotón que está rodando a 45. Pues imagínense a qué velocidad hay que rodar para poner camino de por medio con el pelotón. Ahí nos parece el propio David Hernández, ese maillot azul, nos parece. Ahí con un corredor británico a su rueda del Zappi Cleaning. Ahí tenemos cartel de entrada a Salinas. Ahí ha absorbido el hombre del Yurbay Calmansa. Francisco Parejo ha absorbido. Ahí pasando esta rotonda de entrada. Y vemos cómo está la carretera, Y dando gracias que había llovido el día anterior, una fuerte tormenta. Y ha servido para lavar la carretera y al menos limpiar esa suciedad. Al menos daba un poquito más de seguridad. Ahí tenemos ese pequeño repecho antes de afrontar el paso de la meta volante. Tenemos esta primera meta volante situada a poco más por encima del kilómetro 17. Ahí vemos por la derecha. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver quién vemos por ahí. Este hombre del Automóviles Gomis. No sé si es... Ahí vemos por la izquierda al hombre del Encacón. Y es del Ramón García, Raúl Serna, el hombre del Encacón. Y David Hernández, ahí con ese maillot azul, David Hernández. Son
3-2 y un punto. Recordamos, ahí continuaba líder y lógicamente con un amplio colchón de puntos por parte de Pedro José López. Pequeño parón. Adelantamos la secuencia. Ahí tenemos a Sergio Núñez, los hombres del Dare Viator. Ahí se puede tratar. Ahí recordamos que tomaba la salida León Koch, Gabriel Tomás. Ahí también Fraser Turgus del Dare Viator son los que tomaban la salida. Y después de pasar la localidad de Salinas, continúan los hombres del Zappy Cleaning. Ahí vamos a continuar el pelotón compacto, Vamos con estos ritmos. A ver quién es el guapo que pone camino de por medio. Muy complicado. Ahí vemos este terreno, aquí llaneando, con algún repechito que otro, buscando ese cruce de Salinas, que nos va a llevar desde el cruce de la carretera de Pinoso, girando a la izquierda. Como vemos, prácticamente todo descendente, hasta pasar Monóvar, hasta la estación de Monóvar, prácticamente. De ahí, a partir de ahí, de nuevo la carretera picando hacia arriba. Vemos el pelotón, completamente estirado, ocupando ese margen derecho. Ahí no podemos reconocer, nosotros ponemos los rótulos del conjunto del Zappy Cleaning. No podemos reconocer a los corredores. De ahí hacemos un listado más o menos aproximadamente de la composición de este grupo, cercano a las 90 unidades. Ahí lo podemos ver, la composición completa, ahí con nombres del ULB Sport. Ahí vemos del Ciclo Sabater 7 corredores, Cobo de Lagos, del Gespor Ayora Núñez, Pérez, Arenas y López, del Automóviles Gomis, Verdú, Peña, José Manuel López, Juan Jiménez, Roberto Martínez, Jesús Soto, Santa Teresa, Miguel Ángel García y Ramón García. Del Encacón, aquí en este grupo, Raúl Serna, Héctor Pons y Valera. Parejo del Your Bike, al igual que Elías Acazán. Serrano de Bañeres, Verdier del Express Car Crevillén, Sáez, Rico, Domene, Nacho Rico del Dile Brocar, Agulló y Martos del Bioracer, del Govic Vicente García y Alberto García, Frederic Ibars de Acol de Pedal, aunque aquí también iría Fajardo. Ahí nos hemos comido al bueno de Fajardo. Garza y Miravalles del Velo Sol, del Volata Llueca, Roque Lloret del Castillo de Honda, Ruiz y Esteban, ahí tenemos a, Esteban y Fernando y Jaime del Hidropresión, a la Creu, etcétera, etcétera, así hasta aproximadamente esas 90 unidades. Bueno, y hablando un poquito de la Volta a la Marina, por recordar lo que habíamos dicho al principio de este vídeo, esa cita en Parcén, etapa reina de la Volta Marina. Nos vamos con esos problemas de tráfico, con esas prohibiciones de tráfico, por la verdad, cada vez más complicado el realizar pruebas ciclistas en carretera. Y en Parcén, recordamos, alto ese Col de Rates y la Bixauca, próximo 12 de marzo, interesantísima la etapa reina de la Volta a la Marina. Y la cerrará Pedreguer el 26 de marzo. Cerrará esta Volta a la Marina, recordamos, al día siguiente de que lo cierre esta Interclub Vinalopó en Novelda. Sí, ese es el calendario que nos espera en cuanto a estas pruebas sociales, que prácticamente ya las tenemos durante todo el año. Recordamos que ya se pueden celebrar pruebas sociales durante todo el año, pero ello no es óbice que esperemos poco a poco que se vaya recuperando ese calendario, sobre todo Junior y Élite Sub-23. Recordamos citas importantísimas como el Trofeo Guerrita, la clásica de On Tour y, como no, por mencionar también
ilusionante a cargo de la Unión Ciclista Alcoy, que se aprueba para Elite Sub-23 el próximo 2 de abril. Y para muestra, un botón, ¿eh? Ahí tenemos el gráfico. El gráfico espectacular de ese trofeo San Jorge, Santiago Blanquer, próximo 2 de abril, categoría Elite Sub-23. Espectacular, 2400 metros de desnivel con subidas al Col de Rates y al Revolcat. O sea que no se lo pierdan, imperdible esa cita para los Elite Sub-23 el próximo 2 de abril. Ahí cuando continuamos viendo a Pedro José López llegando al cruce de la carretera de Pinoso. Como decíamos, a partir de aquí, pues terreno más favorable ante la ausencia de viento. Pues aquí la principal dificultad es los pocos desniveles que teníamos. Digamos esos 10 segunditos que lleva ahora ahí Pedro José al pelotón. Y también recordar, pues eso ya más adelante, aparte de esta prueba de Alcoy, se espera que se rescate también una clásica en Xàtiva para la categoría Elite Sub-23. También recordar en Novelda el próximo 25 de julio, ya, si no me acuerdo ya, el 66 o 67 trofeo Santa María Magdalena en Novelda, con motivo de la celebración de sus fiestas patronales. Recordamos, el próximo 25 de julio para la categoría Elite Sub-23. Ahí tenemos a Leon Koch, que toma contacto con Pedro José López, aquí buscando la localidad de Monóvar, aquí a un par de kilómetros. Ahí tenemos a Elda, con vistas ahí a Elda, ahí al fondo, en esta carretera de Pinoso. Ahí tenemos a Leon Koch y ahí vemos las primeras unidades del pelotón, como no, constantemente conducidas por el conjunto británico del Zappi Cleaning. En esta terreno de bajada rapidísimo, ahí lo delata por las velocidades. Ahí tenemos 70, por encima de los 70, acercándonos a los 80 kilómetros por hora. Aquí. Ahí nosotros adelantamos con la moto, haciendo frente a esa peligrosísima rotonda ahí, circunvalando Monóvar, como estamos haciendo ahora. Ahí lo marcamos en el mapa. Ahí tenemos Juan Antonio Sabater, Núñez, Arena, Roberto Martínez, Ahí constantemente vemos a los primeros clasificados de la general, ahí en las primeras posiciones del pelotón. Adelantamos un poquito secuencia, dejamos Monóvar detrás nuestro. Y como vemos, ahí continúan los británicos a la suya. El joven conjunto británico, ahí prácticamente la totalidad de sus componentes, nacidos en el año 95, 96, 97 y 98, todos de la categoría Sub-23. Ahí cuando vemos de nuevo la composición de este pelotón, de algo por encima de las 80 unidades. Ahí adelantamos secuencia. Nos encontramos ya en esta doble vía, camino de Elda. Ahí buscando el polideportivo, ahí a la entrada de Elda. Ahí cuando vemos por delante nuestro, acaba de saltar, según tenemos anotado, Marcelo Garza del Velosol. Marcelo Garza del Velosol. Es lo que tenemos aquí en las anotaciones. Y como vemos el terreno, hay todavía empapado en algunos sitios, pero como vemos esas gotitas en nuestro visor, que ahí nos delatan cómo está cayendo la lluvia, gotitas, dejando el terreno empapado. Ahí vemos a Marcelo Garza con esos metros. Hay un conjunto británico a la suya, impasibles y expectantes, porque
Atención, tenemos ahí, como vemos en el gráfico, ese primer repecho buscando el hospital de Elda, con ese repecho por encima del 11%, que lo vamos a ver ahora. Y después de eso, un pequeño llano, que ahí se observa bien en el gráfico, y a continuación el tramo final de subida a este alto de la Torreta. Como decíamos, adelantamos secuencia, nos vamos a pie de subida. Ahí tenemos Juan Francisco García, el hombre del ULB Sport Monforte, que es el encargado de mantener el ritmo. Ahí a su rueda nos parece James Davy del Zappy Cleaning, el británico. Hay hombres del G-Sport. Ahí vemos José Manuel Díaz pillando posiciones también, bien situado, nos parece Santa Teresa. Bien arropado el líder, bien arropado el líder. Ahí tenemos ese maillot rosa. Vemos también a Valera un poquito más atrás. Y ese cartelito, que me detalla ese 11%, Y aquí el ULB, que no quiere perder un metro por intentar afrontar ese liderato. De momento sólido el líder, Roberto Martínez. Tenemos Santa Teresa con compañeros de su equipo, Ahí Valera, vemos también a Doménech. Ahí nos ha parecido ver a Zeus Catalá, me parece que es el hombre del G-Sport Valencia. Ahí vemos a Arenas, remontar por la derecha. Álvaro Arenas, ahí delante suyo. Ahí tenemos a Sabater, Núñez. Y atención, porque es José Manuel Díaz ahora el que pega ese arreón. Santa Teresa a su rueda. El propio líder aguantando muy bien. El maillot de la montaña, Valera. Y adelantamos secuencia. Pasamos esta pequeña rotonda en la gasolinera. Continúa el terreno picando hacia arriba. Atención porque hay corte. Atención porque hay corte. Ahí el corredor británico. Habíamos dicho James Davy con Santa Teresa, que se quedan cortados. Arenas también. Atención porque Álvaro Arenas, segundo clasificado a la general, se queda ahí un poco cortado con Antonio Sabater y Núñez. Domene. Y aquí Díaz, que se lleva nada más y nada menos que al líder a su rueda, junto con Valera. Ahí lo marcamos en los rótulos. Ahí mirando hacia atrás, lógicamente pues no le interesa esta situación al ilicitano. Y vemos el corte. Ahí conduciendo ahora. Ahí puede ser Ben Hardy, el británico. Ahí giro a la izquierda, buscando ya esa última parte de subida por el hospital de Elda. De este alto de la Torreta, José Manuel Díaz, Roberto Martínez, Valera, Álvaro Arenas. Ahí pasando ahora por la altura del hospital. Tiramos la cámara hacia atrás. Atención porque se acerca Arenas. Sabater. Ahí aguantando también muy bien el corredor local, Antonio Sabater. Vemos cómo se vuelve a reagrupar. Vemos a Pardo también. Nos parece ver también a Sotos, a Domene, a Carlos. Nos ha parecido Carlos Antón también. Curva de casi 180 grados. José Manuel Díaz. Ahí tenemos a Sabater, Arenas. Arenas que ha recuperado ese terreno. Aquí nos quedamos un poquito encajados. José Manuel Díaz y Roberto Martínez, muy sólido el líder, muy sólido. Ahí con Valera a su rueda. Arenas, Sabater, Sotos, Pardo, Domene. Aquí tenemos más por ahí atrás. Nos parece Ibars. Ahí no lo alcanzamos a ver. Ahí tenemos esa curva, ahí por el cemento,
Aquí terreno empapado. José Manuel Díaz que conduce este pelotón estirado en fila india. Qué bonita imagen. Aquí relativa tranquilidad en la parte delantera. Ahí sabedor José Manuel Díaz de que aquí no va a poder sacar provecho de este tirón. Roberto Martínez muy avizor. Y vemos a Valera, buscando puntuar, en este paso de tercera categoría. El mayor de la montaña. Últimos metros de esta subida de la torreta, con vistas a Elda. Ahí tenemos José Manuel Díaz, Valera, Roberto Martínez. Ahí más atrás, ahí nos parece incluso el corredor Marcelo Garza. Ya tenemos José Manuel Díaz, Seguir así, se va a llevar los 3 puntitos. Atención porque se lleva los 3 puntos José Manuel Díaz. 2 puntos Valera, 1 punto Roberto Martínez. Aguantando muy bien, muy sólido el líder Roberto Martínez. Ahí bajada con precaución. Pues está la bajada como para toser, Hay que ir con muchísimo cuidado. Estamos en una prueba social que aquí no se juega absolutamente nada. Y como no, pues lo primero es la seguridad, Primero la seguridad. No vale la pena perder unos pocos metros. Saber que tienes tiempo para recuperar. Pero como decíamos, la lluvia, la tormenta ayer que sirvió para lavar y bien la carretera. Ahí terminando el descenso, cortita la bajada, cortita esta bajada del alto de la torreta, apenas medio kilómetro para afrontar esta recta, dirección Sachs, ahí tenemos Díaz, Valera y el líder Roberto Martínez y el pelotón, en fila de 1. Ahí vemos acercarse a un corredor británico. Ahí se puede tratar de James Davy. La verdad que con los chalecos, porque la verdad que luego insistimos, tenemos que como llevas el chaleco durante toda la carrera, toda una carrerita que dura 1 hora y media pasada, pues se pueden poner los dorsales perfectamente encima del chaleco. Ahí tenemos pelotón compacto. Pelotón compacto. Ahí tenemos a Álvaro Arenas, segundo clasificado en la general. Ahí vemos hombre del G-Sport Ayora. En este caso David López nos parece. Atención porque hay movimiento. Hay con Pardo, Olaya, Pedro José López y, como habíamos dicho, David López. Ahí cerrando David López, el corredor del G-Sport Ayora. Ahí movimiento, por parte de los 3 hombres del ULB Sports Monforte. Ahí vemos, atención porque se queda ahí cortado porque nos parece Álvaro Arenas. En efecto, Álvaro Arenas. Atención, porque es movimiento por parte del segundo clasificado en la general. Ahí Juan Carlos Botella que se va a incorporar al pelotón, lógicamente. Ahí tenemos al cuarteto, con David López ahí cerrando este cuarteto, lógicamente dejando trabajar a los 3 hombres del ULB Sport en esta recta entre Elda y Sachs. Ahí tenemos a Álvaro Arenas, que se ha quedado cortado ahí a mitad camino entre este pequeño corte que se ha formado y el pelotón. Pues vamos a ver lo que puede surgir de aquí. Y con ese terceto, la verdad que buenos 3 rodadores con Pedro José López, Pardo y Olaya. Y el pelotón allí al fondo. Y atención porque ahí David López que se queda a esperar a su jefe de filas, segundo clasificado en la general, Álvaro Arenas. Y por detrás, el equipo británico conduciendo el grupo. Ahí nos parece ver a Antonio Sabater ahí saltar del grupo, nos parece. En efecto, ahí Antonio Sabater. Ya tenemos a David López con Álvaro Arenas intentando llevarlo un poquito hacia adelante, buscando el terceto de cabeza. Vamos a ver si lo consiguen. Vamos a ver.
En efecto, ahí llegando a la rueda de Pedro José López. Ahí conduciendo Olaya, Pardo. Esos 12, 15 segundos sobre pelotón. Ahí pues lógicamente el conflicto de intereses. Ahí sabedores que tenemos que el conjunto LB tiene a Álvaro Arenas, directo competidor de esta general, de esta Interclub Vinalopó. Y digamos que aquí estamos un poco perdidos en el patio, porque entre ese control por parte del conjunto británico y los intentos, pues lógicamente que no interesan. Y atención ahí, esa rotonda peligrosa. Uy, ahí tenemos a Pedro José López, ahí casi se le va la bicicleta. Vamos a verlo repetido. Ahí justo en esa tapa de alcantarilla, cómo se le va la rueda de delante y después la de detrás. Y haciendo un poco de derrapaje, consigue afrontar esa rotonda. Ahí ahora tenemos a Olaya pasando por Sachs. Ahí continúa ese quinteto, pero vemos el pelotón, ahí con los chavales del conjunto británico del Zappy Cleaning. Aquí con el terreno, aquí ha llovido un poquito más que en el resto del recorrido. Aquí por la localidad de Sachs. Adelantamos la secuencia a la salida. Bueno, pues ahí incansable, José Manuel Díaz, incansable. Buscando endurecer la carrera y ese ritmo, Es una lástima que no hayamos tenido un poquito más de viento, porque hubiéramos visto un espectáculo en esta tarde aquí en esta Interclub Vinalopó. José Manuel Díaz, Olaya, Arenas, Sotos, Sabater. Un poquito más atrás el líder, Ahí vemos Fajardo, ahí aguantando muy bien. Vemos también en esas primeras posiciones a Marcelo Garza, nos parece ver. Y ese maillot azul de David Hernández. David Hernández. Un pequeño corte, ahí, pero conduciendo. Ahí nos parece ver a... Puede ser Leon Koch conduciendo el pelotón en ese amago de corte. Aquí con el pelotón ya camino de Salinas, con vistas a Sachs. Pues ahí tenemos la situación. José Manuel Díaz, Olaya, Arenas. Tenemos a James Davy, Soto, Sabater. Tenemos también al cuarto en la general, David Hernández, con ese maillot azul. Y de momento parece que se fusione el grupo. Atención, porque estamos en terreno picando hacia arriba. Nos parece ver ahí Carlos Antón, Carlos Enrique Torres. Ahí ocupando ese margen izquierdo de la carretera. Esta carreterita que está un poco picada antes de llegar a la zona del AVE. Y atención, porque ahí arranca prácticamente desde delante del pelotón David Fajardo. Ahí vemos en el gráfico, todavía nos queda ahí un kilometrito de subida. Algo más de un kilómetro de subida. Pero difícil, difícil, no, imposible abrir camino. Y más con el terreno que nos queda, porque al coronar esto prácticamente nos queda terreno de rodadores. Vemos el terreno empapado, carretera un poco más picada. Y aquí difícil, Ahí tenemos, es fenomenal aspecto, Esta primavera con lluvia que hemos tenido deja... Vamos a tener una primavera espléndida, en este 2017, Y con estas lluvias, que no todos los años las tenemos. Pero vamos a tener una primavera espectacular, Tenemos a Fajardo. Hay sabedor que esto es harto complicado. Y con ese factor, ese factor del equipo Zappy Cleaning, que como no se le esperaba. Y ahora conduce el hombre del Dare Viator. Ahí se puede tratar el dorsal 280 de Leon Koch. Ahí a su rueda Juan Francisco García.
Miguel Ángel García. Ahí los hombres del Automóviles Gomis, Y atención, otro movimiento incansable, José Manuel Díaz, No será porque no lo ha intentado. Otra cosa es buscar la fuga, por lo menos con alguien. Pero ya decimos que en solitario complicado. Ahí tenemos Roberto Martínez. Los hombres del Dare Viator. El conjunto élite sub-23 murciano. Ahí José Manuel Díaz, aquí ahora con alguna gotita y el sol que parece que quiera salir. Tenemos ahí a unos 300 metros de coronar este repecho que separa Sacs de Salinas. Pero qué bonita estampa, Aquí los campos prácticamente almendros en flor. Terreno de cultivo secano del interior de la provincia de Alicante. Estas estupendísimas carreteras. Ahí tenemos coronando José Manuel Díaz. Ahí Miguel Ángel García nos parece ver a su rueda, a su compañero de equipo, líder Roberto Martínez, Antonio Sabater, José Manuel Díaz. Vamos, enfilado el pelotón, estiradísimo. Aquí según nuestro GPS, aquí la media estaba por los 44.500, justo aquí en este alto, y esa media pues va a aumentar un poquito. Ahí vemos el terreno que nos queda prácticamente favorable, así que la media aumentará un poquito. Y recordar en cuanto a la categoría féminas, volvemos a recordar que tomamos la salida en par Félix, o al menos lo tenemos aquí en la descripción. En par Félix, Raquel Gisbert, Cristina Hueso y María Rosa Valera, las féminas que tomaban la salida. Ahí vemos, cuando continuamos viendo a Jesús Sotos. Y vemos el sol, que parece que quiera salir débilmente. Vemos esta bonita estampa, esta carretera de Sacs a Salinas. Atención, tenemos a Ibars, tenemos a Ibars ahí en la parte delantera del pelotón. Ahí salta Ibars. Recordamos que anteriormente también lo había hecho su compañero Fajardo. Y recordamos, paso puntuable, segunda meta volante la vamos a tener en Salinas. Ahí continúa Ibars, pero como vemos, muy complicado, abrir hueco. Ahí conduciendo el hombre del Dare Viator, Murcia. Ahí de momento el líder rodando muy cómodo. Y recordamos, pues habrá que esperar a otro momento, porque de momento la situación parece que va a continuar así. Y recordamos, también se van a volver trascendentales las dos últimas etapas de Agostí Novelda, y dependiendo en qué condiciones se corra, sobre todo con esa subida al Maimó en la etapa de agosto. Ahí tenemos a Pedro José López, ahí a su rueda su compañero David Hernández, a los hombres de Automóviles Gomis, el líder que se ha quedado un poquito atrás. Vemos también a Ibars ahí en esas primeras posiciones, a poco más de 100 metros de la meta volante. Ahí tenemos Pedro José López.
Recordamos, actual líder de las metavolantes, un amplísimo colchón. Y ahí es David Hernández por delante de Sotos y Raúl Serna. Ahí ya saliendo de Salinas. Vemos Pedro José López ya, que sabedor de ese amplísimo colchón en las metas volantes. Pues mucho tiene que pasar para que no consiga definitivamente ese maillot de las metas volantes. Así quedaría las secundarias. Recordamos que desempata el segundo paso. Por lo tanto, montaña para Díaz por delante de Valera. Y la meta volantes, David Hernández, a merced de esos 3 puntitos más un punto del paso anterior, 4 puntos se llevaría las meta volantes del día. Y atención, porque a la salida de Salinas, ahí parece que se produce un pequeño corte, 3 unidades. David Hernández, Jesús Sotos, Juan Francisco García. Y el pelotón que se queda comandado ahora por los hombres del Zappy Cleaning. Vemos ese dorsal 57 de Sotos. Ahí continúa el terceto con esta espléndida carretera que tenemos aquí en el interior. Ahí vemos, ahí se produce. Recordamos, ahí habían sido neutralizados. Hemos adelantado la secuencia. Ahí habían sido neutralizado el terceto. Ahí cuando vemos imágenes del pelotón, una vez neutralizado el terceto. Ahí hombres del conjunto británico. Hombres del Jurbike Almansa, en esa equipación negra-naranja. El propio David Hernández, Sotos. Y vemos también a Juan Francisco García. Y parón. Hay un pequeño parón, de los pocos parones que hemos visto hoy. Ahí José Manuel Díaz y Roberto Martínez, ahí con... nos parece a su rueda. Ahí Sergio Núñez, nos parece. Hay pequeño movimiento por parte de José Manuel Díaz. Pero como vemos, Roberto Martínez, esa labor de contención del equipo Automóviles Gomis, pues de momento llevando la situación controlada. Ahí es complicado, ahí tenemos David Hernández. Ahí nos parece ver a Sergio Núñez. Ahí a su rueda al corredor británico. Este puede ser el dorsal 293 de Ben Hardy. Ben Hardy, el que conduce ahora. Y vemos la velocidad, en este terrenito picando hacia arriba y rondando los 40 kilómetros por hora, no está nada mal. Vemos cómo insiste el corredor británico. Así que quédense con este equipo, el equipo británico del Zappy Cleaning. Quédense con el nombre porque ahí recordamos que ahí les sirve de excelente preparación este tipo de pruebas, aunque sean de carácter social. Les sirven de excelente preparación para estos equipos élite sub-23. Ahí arreón por parte, como decíamos, de Ben Hardy. A ver si puede tratarse de Ben Hardy. Por nosotros teníamos anotado el 293. Ahí al llevar el dorsal tapado. Y nos parece Sergio Núñez. Ahí salta por la izquierda Pedro José López. Ahí con Miguel Ángel García. Y no alcanzo a ver al otro corredor, a rueda de Miguel Ángel García, que puede ser Jorge Martín. Puede ser Jorge Martín. Ahí con el casco blanco ahí al fondo. Y los dos británicos, según tenemos anotado, parece que se trata de Ben Hardy y James Davy. En efecto, ahí lo tenemos los dos británicos, Hardy y Davy. Y aquí un poco entrecortado Miguel Ángel García.
y Jorge Martín. Ahí Jorge Martín detrás nuestro. Ahí tenemos eso de dorsal 60 de Miguel Ángel García. Y ahí llega el hombre del ciclo Sabater, Jorge Martín. Ahí que me parece que no va a tomar contacto con la rueda de Miguel Ángel García. Ahora ya terreno favorable de mover desarrollo, que se le va a dar fenomenal a los corredores británicos. Y en esta ocasión acompañado por Sergio Núñez y Pedro José López. Ahí vemos, cerquita de los 70 kilómetros por hora. A unos 3 kilómetros y medio de Monóvar. Esta carretera de Pinoso. Vamos al pelotón, esos 10-12 segunditos solamente. Ahí vemos el dorsal 293 de Ben Hardy. El estirado corredor británico. Ahí por cerquita del metro 90. Y el 295 de James Davy, que lleva el dorsal tapado. Ahí tenemos a Ben Hardy, el corredor nacido en el año 1998. Ahí por lo tanto con 19 años. El corredor británico. Y del año 95 el corredor James Davy. Y por lo tanto con 22 años. Ahí tenemos a Sergio Núñez. Ahí pasando por Chinorla. Ahí pasando cartel de Chinorla. Estamos en el kilómetro 68. Por lo tanto, menos de 10 kilómetros para meta. Menos de 10 kilómetros para meta. Vemos el terreno aquí. Aquí ha llovido un poquito menos en esta zona entre el cruce del Mañá, el cruce de la carretera de Pinoso y Monóvar. Es donde menos ha llovido. Vemos la carretera, que ya está bastante seca. Aquí por donde estamos rodando. Y marcamos, 9 kilómetros meta. Ahí con Elda allá al fondo, con la Sierra del Cid. 9 kilómetros para meta. Ahí los británicos, buscando un poquito más de interés de Pedro José López, que deja hacer al dúo del conjunto sub-23 británico. Ahí tenemos rodando rapidísimamente, aquí por encima de los 80 kilómetros. Adelantamos secuencia a la circunvalación de Monóvar. Kilómetro 70-700, 7 kilómetros para meta. Ahí se mantiene esos 15 segunditos sobre pelotón. Ahí ya conocemos a Pedro José López, corredor rápido, que de llegar en esta situación pues sería una ventaja para el corredor sajeño. Ahí nosotros, como solemos hacer, tirando de zoom, con esos 15 segundos de diferencia sobre el pelotón. Y lo tenemos allí al fondo. Y esa velocidad, 6 kilómetros. 6 kilómetros para meta. Y cuando llegamos todavía no llega la hora y media de carrera. Ahí Sergio Núñez, el corredor del G-Sport Ayora Turismo, el corredor Master 30. Ahí llegando a la rotonda de circunvalación de Monóvar. Ahí giro a la izquierda. A la derecha iríamos a Monóvar, a la izquierda dirección Elda. Ahí se mantiene las diferencias al paso por esta rotonda. Pues nada que ver la situación de carrera. Por lo menos el piso, conforme estaba cuando hemos iniciado la carrera, sobre las 4 menos cuarto de la tarde, con un poquito de retraso. Ahí tenemos, cómo está tirando del carro
el jovencísimo corredor Ben Hardy. Tenemos Ben Hardy y ese pelotón, hay apenas 10 segunditos. Adelantamos secuencia. Y no podemos ver por detrás a ver quién está tirando. Y vemos el salto de un corredor. Y nos parece incluso el propio Carlos Antón, el hombre del ciclo Sabater. Esto sirve para que el pelotón se vaya echando metro tras metro encima de este cuarteto. Ahora James Davy llevando el peso. Hay un poquito más al margen Sergio Núñez y Pedro José López. Vamos hacia adelante. Ahí sabemos de qué pelotón. Ahí tenemos el pelotón, Vemos a unas cuantas unidades saltando del pelotón. Muy cerquita, muy cerca. Ahí no podemos llegar a ver de quién se trata. Ahí afrontando esta salida para buscar la antigua carretera entre Monóvar y Elda. Ahí vemos un hombre del Corio Car. Ahí puede ser Ricardo Monar o David Serrano o David Carbonell. Son los tres que tomaban la salida del Hyundai Corio Car. Ahí nos ha aparecido ese maillot, en efecto, blanco y azul. Ahí con Carlos Antón, José Pardo. Ahí nos parece hombres del Dare Viator. El propio Fraser Turgus puede tratarse en esas primeras unidades. Ahí tenemos absorbidos López y Ben Hardy. Ahí se nos queda por delante Núñez y Davy. Tres kilómetros meta, 3 kilómetros. Bueno, esto huele a sprint. Atención, esto huele a sprint. Y vemos, ese último round por parte de David Hernández, para neutralizar al dúo. Ahí con más hombres del ULB Sport. Atención, porque aquí ya a estas alturas se sabe ya que la general, de cara a la general, ya no hay nada que hacer. Así que aquí lo que va a contar a partir de ahora es ese triunfo de etapa. Menos de 3 kilómetros para meta. Salta Pardo, ahí con unos metros. Hombres del G-Sport Ayora. Ahí tenemos, marcamos José Pardo. Y atención, nosotros oliéndonos el sprint. Y lógicamente pues a tenor de lo peligroso de la parte final de carrera, por lo mojado que estaba el terreno, nos vamos hacia meta. Vamos a adelantar la secuencia y nos vamos al sprint final. Vamos a adelantar. Como decíamos, complicado grabar desde la parte delantera, así que lo mejor para evitar complicaciones y peligros, sobre todo estas dos últimas rotondas bastante peligrosas. Nos vamos a meta. Y atención, ya tenemos ahí primeras unidades. Y ahí nos parece ver a Domene y Pedro José López mano a mano. Y ahí tenemos Domene, Pedro José López. Madre mía, más igualado imposible. Ahí tenemos Domene y Pedro José López prácticamente entrando a la par en esta meta de Elda. Hay un poquito más atrás Turgus, Fajardo, Pons, Ruiz, José Manuel Díaz, Dublé, Roberto Martínez y Olt. Ahí por ese orden, ahí tenemos, más ajustado imposible. Incluso después con la video finish prácticamente casi imposible dar un ganador. Y después del visionado incluso por los propios corredores, ahí se daba ganador a Domene. O sea que interesantísima la llegada. Interesantísima. Porque más igualada, imposible. Imposible. Victoria para Domene, prácticamente a la par con Pedro José López en esta prueba de la Interclub Vinalopó de Elda. La media cerquita de los 44.700. Se ha volado hoy aquí. Y prácticamente la general, que va a continuar igual. La general, porque hemos terminado prácticamente en la misma situación. Por tanto, continuará de líder Roberto Martínez. Una jornada más. Recordamos, por delante Agost y Novelda.
Ahí cuando vemos, que el extraordinario aspecto que presentaba la meta de Elda, que a pesar de esta desapacible tarde, veía como prácticamente se llenaba de público esta avenida de Ronda. Así que por lo tanto, exitazo a pesar de esta desaplacible tarde. La general que va a continuar completamente igual, prácticamente casi en todos sus maillots. Recordamos, Roberto Martínez mantiene ese minuto 33 sobre Arenas y 2:07 sobre Díaz. Y en la clasificación por equipos continúa el ULB, la regularidad también. Ahora vamos a ver los premios de los primeros. Recordamos los 7 primeros. En este caso sería el primer junior. Recordamos que se trata de Roque Lloret. Ahí hemos visto también a Botella como primer Máster 50. Y como decíamos, ahí con dedicatoria, ahí los 7 primeros: José Manuel Díaz, Francisco Ruiz, Héctor Pons. Son los 7 primeros. Recordamos de nuevo la meta volantes que caía a manos de David Hernández y la montaña a manos de José Manuel Díaz. Ahí vemos esa 6ª posición de Francisco Ruiz. Ahí recogía el trofeo de Héctor Pons, su compañero. David Fajardo, excelente 4ª posición de David Fajardo. La primera fémina, no tenemos anotado por aquí. Ahí con ese maillot del Coriocar, que se puede tratar de María Valera. Ahí tenemos a Turgús, tercer clasificado. Segundo, Pedro José López. Como decíamos, a la par de Domene, prácticamente rueda con rueda, dando ese colofón a esta 6ª etapa de la Interclub Vinalopó. Ya tenemos al terceto. Y por lo tanto, Antonio Domene, Pedro José López, Fraser Turgús. Ahora vamos a pasar a los maillots, como decíamos, se mantiene prácticamente todo igual de cara a la prueba de agosto. Recordamos agosto con esa dificultad añadida del Maimó y esa subida al polígono de Tibi. Ahí la victoria por equipos del ULB Sport. Aquí con este podio situado aquí en la avenida de Ronda. Ahí tenemos victoria para el ULB Sport en el día de hoy. Y los maillots, ahí como primer alicantino, Roberto Martínez. Hay regularidad para Pedro José López, con 22 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo José Manuel Díaz. El maillot blanco para Vicente Juan, el corredor de agosto. La próxima cita correrá en casa, en la localidad de Agost. Ahí, como decíamos, metas volantes para Pedro José López. Ahí con un importante colchón de puntos sobre su compañero de equipo David Hernández. También importante colchón de puntos de Óscar Valera sobre José Manuel Díaz, 11 puntos. Y el líder, Roberto Martínez, arropado por su equipo, que mantiene el maillot una semana más, a falta de 2 citas. Ahí tenemos el podio final con los maillots. Nosotros, como siempre, un placer haber estado aquí, que como siempre, habiendo esperado que hayan disfrutado de algo más de 1 hora de vídeo. Y nos vemos pronto. Intentaremos estar en la próxima cita de la Volta a la Marina en Parcén. Hasta entonces, hasta la próxima.